Saludos amigos y hermanos. En este momento agradecemos a cada uno de ustedes por conectarse para juntos estudiar la palabra de Dios. También agradecemos al Todopoderoso por darnos aún el don de la vida y porque su misericordia aún está con nosotros y con los nuestros. Hoy queremos abordar un tema sumamente importante a la luz de la Biblia. Es un tema que tiende a profundizar cuando es estudiado desde la perspectiva bíblica, a profundizar lo que tiene que ver con el concepto de la gracia y sobre todo con el concepto de la justicia divina. Pecados involuntarios. Pecados involuntarios será el tema que vamos a desarrollar en unos momentos. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que aún nos das de acercarnos a ti confiadamente para hallar oportuno socorro, presentarte a cada amigo, cada hermano, con sus peticiones, con sus demandas, con sus inquietudes, con sus clamores, con cada situación que le atormenta, que le roba la paz, pero también para agradecerte, Señor, por la intervención poderosa que has tenido en la vida de muchos de tus hijos e hijas, de muchos de nuestros amigos y hermanos que han estado presentando sus pedidos y hoy han visto materializarse la respuesta de parte tuya. Gracias por los milagros que estás obrando ahora mismo en la vida de amigos y hermanos. Y gracias, Señor, porque tu poder continuará manifestándose en aquellos que con fe claman a ti o piden la intercesión en oración especial. Dirígenos al estudiar tu palabra en estos momentos y sé tú, Señor, quien visites y asistas a cada persona conforme a su necesidad en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por estar allí, amigos y hermanos, y por permitir que juntos la gracia de Dios se manifieste en nosotros al estudiar la palabra. Pecados involuntarios. ¿De qué se trata? ¿Será acaso alguna categoría de pecados de la que no seríamos responsables? ¿Sería acaso alguna categoría de pecados por ignorancia? Pecados de los que no tendremos necesariamente que responder ante Dios, pecados por los que posiblemente no tenemos que pedir perdón, pecados que posiblemente haya otro responsable, pero no nosotros. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de pecados involuntarios, pecados de ignorancia, pecados por error? ¿A qué se refiere la palabra? Eso es justamente lo que vamos a estudiar a la luz de la santa palabra de Dios. Y quiero invitarle de inmediato a que busquen en sus Biblias el libro de Levítico. Es el tercer libro en orden de la Biblia, Levítico capítulo 4, específicamente en el versículo 2. Levítico 4, versículo 2. Allí vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento, de manera particular, los principales términos para referirse al pecado involuntario son pecado por error, pecado por yerro, pecado al desviarse, pecado por equivocarse. Son de las expresiones que comúnmente se dan. Pero note cómo lo presenta Levítico en el capítulo 4, versículo 2. Habla a los hijos de Israel, le dice el Señor a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro, o sea, por error, cuando alguna persona pecare por yerro, en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se deben hacer, e hiciere alguna de ellas, nota de la manera que Dios está aquí dando una instrucción de qué se debía hacer cuando una persona pecare por yerro, sobre alguno de los mandamientos, quebrantando algún principio, sobre cosas que no se debían hacer, pero que lo hiciera por error. La versión de la Reina Valera rinde el pasaje de esta manera: cuando alguno pecare por yerro. Pero cuando vemos la Nueva Reina Valera, dice cuando alguno pecare involuntariamente. También la Nueva Versión Internacional presenta el pasaje de manera interesante cuando dice cuando alguno pecare inadvertidamente, sin ser avisado, sin ser advertido de lo que esto representaba. Y la traducción de las Américas dice cuando alguno pecare sin darse cuenta. Nota por qué la riqueza
de las diferentes traducciones que se hacen de la Biblia, las diferentes versiones, cómo cada una de ellas nos va dando una vislumbre de a qué se refiere eso de pecado por hierro, que la versión Reina Valera también presenta como pecado involuntariamente, inadvertidamente, dice la versión internacional. En la traducción de las Américas dice sin darse cuenta, habiendo pecado sin darse cuenta. Y la Reina Valera contemporánea dice cuando alguno pecare sin proponérselo, sin proponérselo. Cada una de estas versiones, con cada uno de los sinónimos que trata de aplicar a esta expresión, va arrojando un poco más de luz sobre a qué se refiere cuando habla de pecado involuntario o pecar involuntariamente. La tendencia normalmente al estudiar este pasaje es a entenderlo como una expresión que está refiriéndose a un pecado por ignorancia. Da la idea de que fue un pecado que se cometió, pero que no hubo intención de cometer tal falta o tal pecado, en fin. Pero cuando leemos en Levítico, capítulo 5, versículo 17, en este mismo libro, pero en el capítulo 5, o sea, un poco más adelante, en el versículo 17 dice lo siguiente, Levítico 5, 17. Finalmente, si una persona pecare e hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y es posible que aquí alguien se sorprenda y dice, ¿cómo es posible que esté describiendo la Biblia que cuando alguien cometiera algún pecado, aún sin saberlo, que lo estaba cometiendo, ¿por qué dice la Biblia que es culpable y llevará su pecado? El título del tema que estamos estudiando es pecado involuntario, pero note cómo se llama, pecado. O sea, no está diciendo que no es pecado. Es un pecado que tenga el apellido de involuntario, que tenga una circunstancia especial, una situación que no es la común, no quiere decir por nada que no sea pecado. Pero vamos a ver hasta dónde puede existir algún atenuante en este tipo de pecado, bíblicamente hablando, como lo hubo en la antigüedad y como lo hay hoy en día. Veamos qué nos dice la Biblia en ese sentido. Pero es interesante esta expresión de Levítico 5:17, donde dice que cuando alguien quebrante un mandamiento de Jehová, aún sin hacerlo a sabiendas, esa persona es culpable y llevará su pecado. Y cuando todavía el escuchar que es culpable suena como algo muy estridente al oído, podríamos decir, pero si no es culpable, ¿quién lo hace? ¿Quién lo es realmente? En todo caso, alguien debe responsabilizarse por lo que está ocurriendo. A pesar de ello, no es terminal lo que está describiendo aquí en este versículo, pero sí está hablando acerca de cómo debía ser considerado este tipo de pecado. Por eso encontramos de manera interesante que cuando el Señor mandó a establecer las ciudades de refugio, lo hizo pensando en este tipo de pecado, en el pecado involuntario, en el pecado que la persona cometía y que al hacerlo no era a sabiendas, no era a propósito. Las ciudades de refugio vinieron como una respuesta a ese tipo de situación en la que cualquier persona puede verse envuelto. Quiero que usted piense ahora mismo, posiblemente quién de ustedes, quién de nosotros, o posiblemente algún amigo, familiar, compañero de estudio, de trabajo, ha tenido en algún momento un accidente. Y en el accidente posiblemente haya afectado a otra persona, un tercero, o posiblemente haya dado muerte a esa persona por accidente. Es el tipo de pecado que está describiendo la Biblia aquí, está hablando acerca de algo involuntario. Pero ¿acaso será ese tipo de pecado cuando por accidente ocurre algo? Veamos qué nos dice la Biblia. Y veamos lo que ocurría justamente en conexión con las ciudades de refugio. Provisión divina, que vino justamente a llenar el espacio de cuando alguien por accidente hacía algo. Dice así la palabra en Josué capítulo 20, versículo 3. Josué capítulo 20 en el versículo 3 dice, para que se acoja allí, refiriéndose a las ciudades de refugio, para que se acoja allí el homicida, que matare a alguno por accidente,
Note lo que nos está diciendo aquí la Biblia, claramente hablando. Note lo que nos está diciendo. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Por accidente y no a sabiendas, nos está diciendo la Escritura. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Se daba por enterado, por entendido el hecho de que cuando alguien matare a otra persona, aún fuere por accidente, la reacción natural de la familia, de los cercanos, iba a ser el de buscar venganza. Y entonces, para tratar de evitar que fuera derramada la sangre de alguien que le dio muerte a otro, pero por accidente, no a sabienda, no con premeditación ni alevosía, entonces el Señor hizo la provisión de las ciudades de refugio y dice que allí debía huir una persona cuando cometiera algún tipo de falta accidentalmente. Hoy sabemos lo que ocurre cuando en una carretera, en una avenida, alguien tiene un accidente y da muerte a otra persona accidentalmente, debe inmediatamente buscar una ciudad de refugio, que ya no es una ciudad de refugio. Ahora la persona va y se entrega normalmente al destacamento de la policía más cercano para que sea el que entonces le brinde protección en lo que cada cosa es colocada en su lugar, en lo que se esclarecen los hechos, porque muchas veces, aún siendo producto de una situación, un percance automovilístico, no necesariamente tiene que ser un accidente, porque cuando una persona, como vamos a ver más adelante, no toma la precaución necesaria o anda bajo ciertos efectos, a eso no podemos llamarle accidente. Es un incidente, pero no es un accidente. No ocurrió de manera accidental, sino que realmente hubo un grado de responsabilidad en parte de los actores aquí, sobre todo en el agresor, en la persona que dio muerte a otro, que muchas veces incluso puede afectarse hasta a sí mismo en su integridad física. Así que es sumamente importante esto. También en Deuteronomio capítulo 19, podemos encontrar en la Biblia, Deuteronomio capítulo 19, en los versículos 4 y 5, hablando justamente sobre esto, para lo que servían las ciudades de refugio, podemos encontrar también un detalle sumamente importante, muy importante, porque en Deuteronomio capítulo 19, en los versículos 4 y 5, se está ampliando el concepto de para qué debían servir las ciudades de refugio y la provisión que Dios había hecho para este tipo de situación. Nótelo, por ejemplo, lo que nos dice así la palabra, Deuteronomio capítulo 19, versículos 4 y 5. En este mismo contexto o en esta misma línea de pensamiento que estamos hablando sobre las ciudades de refugio, podemos imaginar cuántas decenas de miles de personas fueron libradas de la muerte de algún vengador, de algún familiar, de algún amigo, por las ciudades de refugio que estaban siempre vigentes y que había una persona, siempre había una persona dispuesta, colocada allí en la entrada de la ciudad para alcanzar a ver cuando alguien viniera corriendo a refugiarse. Deuteronomio capítulo 19, note lo que nos dice, especialmente los versículos 4 y 5. Y este es el caso del homicida que huirá allí, refiriéndose a la ciudad de refugio, y vivirá. No solo llegaba a ese lugar, debía quedarse a vivir allí. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención. No hubo premeditación, no hubo alevosía, no hubo ninguna enemistad que provocara esto, sino que fue sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. No había ningún precedente de riña ni nada por el estilo, pero justamente por eso debía refugiarse. Y dice el versículo 5, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña. Aquí está dando un ejemplo de la antigüedad y que tenía gran trascendencia. El que fuere con un prójimo, con un amigo, con algún conocido a cortar leña al campo y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar la leña allí contra el árbol, de repente saltare el hierro del hacha y diere contra su prójimo accidentalmente y fuera un golpe mortal, este muriere. Aquel, el que lo hizo sin intención, huirá a una de las ciudades y entonces podrá vivir. Qué interesante la provisión que hizo Dios para evitar venganza,
Cuánta sangre inocente muchas veces ha sido derramada cuando en el calor de la situación, con el dolor, con la ceguera que produce la ira en un determinado momento, alguien se levanta contra aquel que hirió o mató posiblemente sin intención, de manera así accidental, a algún familiar o a algún amigo de la persona que resulte entonces siendo el vengador o la vengadora de esta sangre que ha sido derramada. Note que aunque fue accidental, aunque fue sin intención, la Biblia le llama homicida. O sea, él es el responsable, pero no, el hecho de ser responsable no significa culpable. ¿No notan? Responsabilidad y culpabilidad no significa lo mismo en este contexto. En Levítico, capítulo 5, también encontramos en los versículos 2 al 3, ya habíamos visto en Levítico 5, pero en el verso 17. Ahora mire lo que nos dice Levítico capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, o sea, no fue que se dio cuenta cuando esto ocurrió, posiblemente iba caminando y tropezó de repente contra un reptil que había muerto allí y su cuerpo lo tocó. Inmediatamente esto provocaba que la persona fuera inmunda, o sea, contaminada, sucia. Este era una medida de distanciamiento que Dios pues prescribió, intentando que no se transmitiera ningún tipo de epidemia o enfermedad en el pueblo por alguien que cometiera el error de tocar un animal de estos ya en estado muerto, donde habría algún grado de descomposición, algún grado de contaminación también microbiana. Así que entonces dice, sin haberlo sabido, aún así la persona será inmunda y habrá delinquido, dice la palabra. Así que esto para que la persona pudiera tomar la medida, porque si la persona no entendía que había cometido una falta, pues indefectiblemente llegaría al lugar donde estaba el resto de la población e iba a provocar algún tipo de daño. En el verso 3 dice, o si tocare inmundicia de hombre. Cuando se está refiriendo a inmundicia de hombre, cualquier tipo de secreción, cualquier tipo de excremento humano, a esto se refiere cuando dice, o si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echare de ver, o sea, y no se dio cuenta, si después llega a saberlo, será culpable. Noten que aquí no solo está diciendo que es responsable, aquí él está añadiendo el hecho de la culpabilidad. Por algo está el Señor diciendo que es culpable, o sea, algún descuido, aunque no se dio cuenta, pero por algún descuido. Recuerde que incluso el Señor había prescrito en el campamento de Israel, mediante Moisés y mediante leyes sanitarias, que cada persona, cada israelita debía andar con una estaca mientras estuviera en el desierto. Para cuando fuera a hacer su necesidad, la Biblia dice que el Señor le había dado la indicación, debía cavar para así de alguna manera cubrir y tapar allí esa inmundicia, porque el Señor le dijo, mi espíritu se estará paseando, mi ángel se paseará por el campamento, y si encontrare alguna cosa imprudente, alguna inmundicia, el ángel se alejará. Dios no quiere nada que ver con asuntos inmundos, con asuntos sucios, con asuntos contaminados. Dios no quiere nada que ver con eso. Por eso sí vemos que los demonios se identifican con las cosas inmundas, con las cosas contaminantes. Y por eso cuando Cristo quiso expulsar a aquellos demonios de los gadarenos, no le pidieron ir a las vacas ni a las ovejas que estaban allí en la cercanía, sino a los que vieron de lejos. La Biblia dice que había un hato de cerdo lejos, y allí quisieron ir porque querían entrar justamente al lugar que era inmundo. Así prefiere estar el enemigo. Y nosotros debemos evitar todo lo que tenga que ver con esto, porque aún por ignorancia, si es por descuido, se nos carga entonces no solo la responsabilidad, sino la culpabilidad, según lo que nos dice el Levítico capítulo 5 en el versículo 3. De manera interesante entonces vamos a ver en la Biblia, en unos textos que vamos a ver ahora, vamos a notar cómo la misma palabra es utilizada en el contexto de cuando algún jefe comete un pecado por error. Puede alguien que está en un puesto de eminencia, que tiene mayor luz, mayor conocimiento, cometer también un error, pecar sin darse cuenta, un pecado involuntario.
¿Qué nos dice la Biblia? Vea lo que dice en Levítico capítulo 4, versículos 22 y 23. Levítico 4, versos 22 y 23 dice así: cuando pecare un jefe, note que inicia de una vez describiendo, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro, por error, e hiciere por yerro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado, o sea, que volviendo en sí dijere, pero yo lo hice mal, fallé, me equivoqué. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Es bien sabido que este tipo de ofrenda por el pecado, cuando se trata de macho cabrío, se trata de algo mayor. Y aquí está describiendo que debía ser una propiciación, debía ser algún tipo de sacrificio delante de Dios para expiar la culpa producto de este error que habrá cometido, sin darse cuenta, pero al darse cuenta, eso nos está diciendo algo muy interesante, amigos y hermanos. Cuando producto del crecimiento en la gracia, de conocer mejor a Dios y su verdad al estudiar la palabra, uno se da cuenta que ha cometido errores, que le ha estado fallando a Dios sin haberse dado cuenta muchas veces. Es tiempo de hacer un arrepentimiento y, cuando es posible, una restitución del mal y confesar delante de Dios para obtener el perdón. O sea, no pensar, bueno, como yo no sabía lo que estaba haciendo, todo bien. No, debe haber un arrepentimiento. En la antigüedad debía ir a hacer un sacrificio. Hoy el sacrificio fue hecho. Cristo murió por nosotros en la cruz. Debemos clamar a Él, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice Juan, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por eso se prescribía que, aun siendo un jefe en la congregación, debía hacer este tipo de sacrificio cuando se percatare que había cometido un pecado por error y sin saberlo. Por eso Job, tan antiguo como en el tiempo del patriarca Job, en el capítulo 6, él habla acerca de este tipo de pecado. Dice, si por lo menos alguien me demostrare que yo pequé, que yo fallé, aun sea por error, por ignorancia, de manera involuntaria. Mire lo que dice Job, capítulo 6, versículo 24, cuando se usa la misma palabra, es la que se traduce allí. Dice así: enseñadme, dice Job, en Job 6, 24, enseñadme y yo callaré. Ustedes me lo demuestran, yo me quedo callado. Hacedme entender en qué he errado, en qué he cometido pecado por yerro, por ignorancia, de manera involuntaria. Enséñenme. Eso les dice a los amigos que estaban lanzando mordaces acusaciones contra este siervo de Dios, contra el patriarca Job. Y en el capítulo 19, también del libro de Job, Job 19, en el versículo 4, él dice, aun siendo verdad que yo haya pecado por error, noten, aun siendo verdad que yo haya pecado sin darme cuenta, sobre mí recaería mi error. O sea, yo sería el que tendría que hacer algo, ya fuera para restituir, ya sea para presentar un sacrificio, yo daría la cara, yo fuera responsable. Qué interesante que esto aparece de manera tan amplia, descrita en la Biblia, para hacernos entender hoy en día que nosotros también con frecuencia pecamos por error, pecamos involuntariamente, por ignorancia, pero al percatarnos de ello, debemos arrepentirnos, y una muestra de arrepentimiento es no solo la confesión a Dios, sino también el enmendar o el restituir cuando fuere necesario. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 45, versículo 20, el Señor también le habló a Ezequiel. Recordemos que Ezequiel pues era parte de ese ministerio también sacerdotal, y le dice así en Ezequiel 45, 20, así harás el séptimo día del mes, para que los que pecaron por error, Dios estaba haciendo una provisión, para que los que pecaron por error y por engaño, aquí se añade un detalle más, por error y por engaño. ¿Recuerdas, amigo y hermano, quién pecó por engaño al principio de la humanidad? Eva. No por eso dejó de ser pecado, porque el engaño ocurrió por ella ponerse en el ambiente, en el contexto donde se daría el engaño. Alguien puede argumentar, fue que me sedujo, fue que me indujo, fue que me llevó a hacer esto, pero
¿Qué hacías en el ambiente donde te tornarías más vulnerable o donde le darías toda la oportunidad a que te llevara, a que tuvieras necesariamente que ceder al pecado? Así que aquí está añadiendo un detalle más de este pecado involuntario, cuando no solo dice un pecado por error, sino que está hablando también de aquellos que pecaron por engaño. No engañando, sino que fueron engañados. Eso es diferente. Es bueno hacer claro, el que engaña, ese no es un tipo de pecado que cabe dentro de esta categoría. Ese ya es otro tipo de pecado muy grave. Pero aquí está hablando acerca del que ha sido engañado. Ha pecado por error o ha sido engañado. Dice que debía hacer expiación entonces por su casa. Aquí se le está dando esta instrucción al profeta Ezequiel. Muy interesante. Hablando justamente con relación al pecado de Eva, donde ella, víctima del engaño, cayó en ese pecado terrible. Tenemos que recordar también algunas cosas. Muchas veces personas de diferentes edades, jóvenes, adultos, personas mayores de edad ya, con frecuencia después de haber caído en algún pecado, muchas veces un pecado que incluye la carne, lo carnal, la persona cuando se le interpela o cuando se le aconseja o cuando se le brinda asistencia espiritual, luego de su caída, luego de su pecado, se escucha muchas veces que la persona dice, yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo, o ni me di cuenta cómo ocurrió o cuándo ocurrió. Déjenme decirle que eso hasta cierto grado puede ser cierto, por diferentes motivos. Hay un momento cuando el pecado crea tal nivel de ceguera en la persona que obnubila también el pensamiento, la mente se bloquea. Hay unos minutos cortitos en cada tentación donde la persona no piensa ni analiza. Es por eso que debemos huir del pecado, mantenernos a distancia del ambiente donde somos susceptibles a pecar. Y así como ocurre cuando una persona de repente le ha dado a tomar, a ingerir algún tipo de sustancia para sacar a otro fuera de control y hacer que entonces por engaño caiga o incurra en alguna falta, que es el tipo de pecado por engaño, como está diciendo la Biblia, de la misma forma hay un momento cuando la persona bajo ciertos efectos de la misma carnalidad, de la misma concupiscencia, logra ser dominado por el pecado, y cuando vuelve en sí, es cuando ya ha cometido la falta, cuando ya ha caído de manera estrepitosa y cuando ya hay consecuencia. Por eso vamos a encontrar que en la misma Biblia también con frecuencia señala el pecado por error como un pecado que pudo ser evitado. Nota, la Biblia nos va a hablar de esa manera. De pecados por errores, que son pecados que pueden ser evitados, y por eso con frecuencia se le da culpabilidad al que lo comete. Pudo evitarlo. En el momento se dio por engaño, pero pudo evitar estar en el lugar donde sería engañado como Eva, pero no lo hizo. Alguien que bíblicamente hablando actúa como si se estuviera tambaleando. Cuando cae fue producto de estarse tambaleando. Pudo evitarlo, pero no lo hizo. Mira, por ejemplo, cómo nos dice la Biblia en Isaías, capítulo 28, hablando acerca de este tipo de pecado que pudo evitarse, fue por error, fue por engaño, pero pudo evitarse. Y mira cómo aquí menciona incluso algunas sustancias. Dice así Isaías 28, 7. Pero también estos erraron por el vino. Cometieron un error, pero ¿qué intervino? El vino. ¿Notan? Esta sustancia alcoholada fue la que le produjo esta situación. Pero también estos erraron, cometieron error con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta cometieron error con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, cometieron error en la visión, tropezaron en el juicio. Es muy posible que cuando cometieron el error ni se dieran cuenta, pero sí se dieron cuenta cuando ingirieron el vino, cuando ingirieron esta sustancia alcohólica que debieron evitar. ¿Recuerdan lo que ocurrió con los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño al Señor? Según la Biblia, allí en Levítico capítulo 10, según la Biblia realmente, ellos estaban bajo los efectos del alcohol. Es posible que ellos ni se dieran cuenta, pero sí se dieron cuenta cuando ingirieron alcohol.
y sabían muy bien que Dios había prohibido que para el servicio del templo los levitas, los sacerdotes no debían ingerir alcohol. Ha ocurrido a muchas personas, especialmente jóvenes, yendo a ciertas actividades seculares, mundanales, que alguien por engaño le ha dado alguna sustancia mezclada posiblemente en un refresco, mezclada posiblemente en algún alimento, y no haya sabido más de él hasta después de despertar y ver que ha cometido un gran error, que ha sido llevado a cometer un pecado grave. Es posible que la persona no se diera cuenta mientras estaba ocurriendo el pecado, la falta, pero sí tomó la decisión de ir a un lugar que era inadecuado. Muchas veces obviando el consejo de padres, de amigos, de personas que le querían proteger, porque la experiencia realmente no se improvisa, pero muchos creen que podrían guardarse a sí mismos, cuando en la multitud de consejeros realmente hay sabiduría. Así que de esta forma describe cuando alguien comete un error estando bajo algún efecto, ya sea por engaño, ya sea por decisión propia, pero habiendo estado en el ambiente donde el enemigo podría provocar esta situación. Y es posible, repito, que no supieran lo que estaban haciendo, pero sí supieron cuando tomaron la decisión de ir a tal o cual lugar, que fue el escenario perfecto para Satanás entonces inducirle a fallar y a pecar. Mire también este caso que aparece en la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo 5. Ezequiel 34, 5, dice allí el Señor: y andan errantes, o sea, cometiendo errores, fallando, por falta de pastor. Es interesante esto. El pueblo en algún momento, ya no de manera individual, de manera colectiva, cometía errores por falta de una guía espiritual adecuada. Pero noten, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Sin embargo, el hecho de que estos errores, estas faltas la cometieran por falta de guía, por falta de dirección pastoral, esto de ninguna manera, pues quitaba la responsabilidad de los fallos y de las cosas que realizaban. Claro, Dios les pasaría una factura mayor a aquellos que no cumplían con su responsabilidad pastoral, a aquellos que debían instruir, guiar a la persona por el sendero recto, mostrarle el error para que no lo cometieran. Pero al final nadie podrá colocar como excusa, aún lo entre en la categoría de pecado involuntario, el hecho de que falló porque no tuvo la dirección pastoral en ese momento, porque no tuvo el consejo del dirigente en un debido momento. Miren qué contextualizado está ese consejo ahora, justamente cuando algunas personas, producto de la cuarentena, del distanciamiento, se han alejado posiblemente de la congregación presencial y virtual, y algunos toman como excusa y dicen: bueno, por aquí no ha venido ningún pastor, a mí no me ha buscado, a mí no me ha llamado posiblemente. Nota cómo Dios, independientemente, sigue diciendo la persona cometió un error, aunque fuera por falta de dirección pastoral, por falta de pastor, como está diciendo aquí. Aún así la persona no puede argumentar delante del Señor que no es responsable, aunque el que no cumplió con su deber, ya sea pastoral o en la dirección como líder, Dios le cargaría entonces una mayor responsabilidad, pero no significa que no le cargaría también a la persona que cometió el error o que se dispersó, como dice aquí, o se descarrió, como dice Ezequiel capítulo 34, versículo 5. Por eso en Proverbios capítulo 5, versículo 23, Proverbios 5, 23, habla acerca de la consecuencia de la persona que por falta de disciplina propia, por falta de poner de su parte, cometió ese pecado por error o pecado involuntario. Mira lo que dice, Proverbios 5, 23. Morirá por falta de control propio. Hay una decisión personal que se toma antes de pecar. Morirá por falta de control propio. Errará a causa de su gran insensatez. Son errores, a veces involuntarios, pero se debe a la insensatez, a la falta de conocimiento, porque hay una ignorancia voluntaria. Cuando la persona misma no ha dedicado tiempo a estudiar la palabra, a indagar qué es lo que Dios quiere, a conocer la indicación divina, qué hacer, no hacer. Hay personas que dicen: no, mejor yo no pido consejo, me voy y no pregunto, hago tal cosa y después entonces
ese tipo de ignorancia es voluntaria. Después no puede decir, yo no sabía que era malo, pero dijiste que te iba sin averiguar. Esa es ignorancia voluntaria. Otros prefieren preguntarle solamente a las personas que le dirán lo que ellos quieren oír. Y al recibir ese tipo de consejo, que es el que quiere la persona oír, también tendrá una ignorancia voluntaria. Y allí dice cuál será la consecuencia. Por eso también nos dice la palabra, describiendo también este tipo de falta, este tipo de pecado. En Salmo 119, 67, lo siguiente. Salmo 119, 67. El salmista dice así: yo solía desviarme. Él está aquí dando su testimonio de lo que ocurría con él anteriormente y cómo después reflexionó y ya no siguió pecando por error, de manera involuntaria. Nota, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. O sea, recibió la corrección de Dios, tomó disciplina, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Noten el contraste que se presenta en esta declaración que el salmista está presentando de manera poética. Yo solía desviarme, pero tú me has disciplinado, me has hecho corrección y ahora yo me mantengo de cerca a tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar por error, por ignorancia, de manera involuntaria, para así saber qué es lo que hay que hacer en cada caso. Es por eso que el Salmo 119:9, David dice allí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es que guardar la palabra, conocer cuál es la voluntad de Dios en cada caso, qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir, qué es permitido, qué no es permitido, no estar en ignorancia allí evita que realmente pequemos por error de manera involuntaria o por ignorancia, pero ignorancia voluntaria. Por eso vemos también una reflexión que en un momento de lucidez tuvo Saúl, el rey Saúl en la antigüedad, luego de perseguir y buscar para matar a David. En un pequeño momento de lucidez y reflexión, él dijo lo siguiente. Esto lo vemos en el libro primero de Samuel, capítulo 26, versículo 21. Libro primero de Samuel, capítulo 26, en el versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, y está hablando con David, pero en presencia de los guardias allí que guardaban a cada uno. He pecado, vuelve, le dice, vuelve David, hijo mío, porque ningún mal te haré de aquí en adelante. Pues hoy mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos. He aquí que he actuado neciamente y he cometido un grave error. Aquí he utilizado la misma palabra. He pecado por yerro, de manera involuntaria. ¿Pero por qué está diciendo esto Saúl? Si Saúl quería realmente matar a David. Él está describiendo en este pequeño momento de lucidez que estaba bajo el efecto de una fuerza que lo dominaba. Y sabemos cuál era. Claro, él era responsable. Porque por él persistir en desobedecer a Jehová, la Biblia dice que llegó el momento en que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo vino que lo dominaba, lo atormentaba, le robaba la paz. Y ese espíritu malo que dominaba a Saúl era el que lo llevaba a querer matar a David. Pero note que él tenía responsabilidad, pero aquí él mismo está diciendo, he cometido un grave error. O sea, yo estaba fuera de control. ¿Quién era que lo estaba controlando? Un mal espíritu. ¿Era responsable? Sí, era responsable. ¿Era pecado por él? Sí, estaba errando. Estaba cometiendo un yerro, como dice la Biblia. Era involuntario. Pero él en un determinado momento fue responsable cuando por negarse a obedecer a Dios vino un espíritu malo para poseerlo, cuando lo abandonó el espíritu de Jehová. Así que sí tenía responsabilidad y al mismo tiempo vemos que, como él dice, había cometido un grave error. El pecado involuntario también en la Biblia se contrasta con el pecado de soberbia. Y aquí entonces vamos a ver sí que hay un grado de culpabilidad mayor en ciertos pecados, mayores que en el pecado involuntario. No que no hay responsabilidad, por eso se le llama pecado. Pecado por yerro, pecado por error, pecado no a sabiendas, pecado por ignorancia, diferentes términos que se utilizan, pero es pecado. Pero el nivel de responsabilidad que Dios le atribuye es menor. Aquí está donde él lo contrasta con el pecado por soberbia. El pecado de soberbia es el pecado de mano alzada, que me presenta la Biblia también.
cuando alguien se revela directamente en contra de un mandato que sí conoce y se revela. Dice Números capítulo 15, versículos 30 y 31. Números 15, versículos 30 y 31, luego de hablar del pecado por error, dice: pero si alguien, note el pero que sirve como enlace entre una y otra cosa, pero si alguien comete pecado con altivez, pecado de soberbia, de mano alzada, de rebelión, si alguien comete ese tipo de pecado de soberbia, sea alguien nativo o extranjero, al Señor está injuriando. Es un pecado que Dios lo toma particularmente como un pecado contra Él. Tal persona será excluida de entre su pueblo. Nota, mientras dice, si alguien comete un error, si alguien peca por hierro, si alguien peca involuntariamente, debe hacer este sacrificio, debe confesar su culpa, debe enfrentar la situación. Mientras que el que lo hace por altivez, por soberbia, dice la Biblia, esa persona será excluida de su pueblo. La persona separada totalmente, dice el verso 31, porque tuvo en poco la palabra de Jehová el Señor, la menospreció, el mandato, y quebrantó su mandamiento. Tal persona será excluida, su culpa estará sobre ella. Es un pecado de rebelión, que todavía se le muestra a la persona y dice, mira, esto no lo debes hacer. Que todavía se le dice, mira, pero debes arrepentirte. Y la persona dice, no, yo no me arrepiento. Cuando hay una negativa al arrepentimiento, cuando hay una negativa a reconocer que se ha fallado, es el tipo de pecado de soberbia. Alguien peca, comete error cualquiera que sea en cualquiera de los mandamientos de Dios, pero muestra que está arrepentido, de hecho lo confiesa, lo admite. La palabra de Dios está indicando ese tipo de pecado es distinto al pecado de soberbia, de altivez o de mano alzada contra Jehová. Por eso en Eclesiastés capítulo 5 versículo 6 se nos advierte de una manera interesante, incluso al hablar nosotros. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5, porque si hay un pecado que se ha cometido por error muchas veces es con nuestra lengua. ¿Cuántas palabras, si pudiésemos encontrarlas, recogerlas, guardarlas o eliminarlas, lo haríamos? Por eso dice Santiago en el capítulo 3 que el varón que no peca con su lengua es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, el que refrena su lengua. Sí, cuántos pecados por error y luego darnos cuenta es posible que hasta hayamos injuriado a alguien, le hayamos levantado un falso testimonio, hayamos hablado contra alguien y luego nos dimos cuenta que no era así. Ese tipo de pecado, ¿cómo lo ve la Biblia? Mira lo que nos dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 6. Dice, no sueltes tu boca. Está hablando aquí de cómo debemos refrenar, mantener un freno, como dice también el apóstol, mantener un freno en nuestra lengua. No sueltes tu boca para pecar. No sueltes tu boca para pecar. Y entonces dice, ni digas, después que soltaste tu lengua para hablar ciertas cosas, después que pecaste, no digas delante del ángel. La Biblia está indicando aquí, hay un ángel anotador aún para nuestras palabras. Cuando fallamos por error, mira, no sueltes tu lengua, no sueltes tu boca, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No digas que fue un pecado involuntario, no digas, ay, yo no sabía. Cuida tu boca, está diciendo la Biblia. No sueltes tu boca, ni vayas a argumentar que fue involuntario, que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Nota que aún de pecados involuntarios, pecados por ignorancia, pecados por error, la Biblia nos llama la atención. Aún sean palabras con las que pequemos por error, ya sea hablando algo contra Dios, contra su verdad, contra su pueblo, contra su iglesia o contra algún prójimo. La palabra de Dios nos está llamando a saber que tenemos una responsabilidad. Vas a decir algo y no sabes si es cierto o no, no lo digas. Investiga. Por eso es que la Biblia llama pecado por ignorancia, involuntario, por error, pero pecado, al fin y al cabo pecado. Menor responsabilidad que cuando está, pero pecado del que debemos arrepentirnos. Por eso, hijitos míos, dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. No te propusiste pecar, fallar, decir lo que dijiste, pero lo dijiste. Ya no es tu argumento de que fue ignorante. Es necesario que te arrepientas. Como cualquier otro pecado,
tienes que arrepentirte, confesarlo delante del Señor y reclamar el perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que tomemos eso en cuenta y recordar que la Biblia nos dice incluso que cuando hemos errado, cuando hemos fallado, no nos dimos cuenta, pero en algún momento volvemos en sí o alguien nos hace ver que fallamos, no persistir, no por orgullo decir, no, eso estuvo bien, no. Depón el orgullo. Dios resiste a los soberbios, no los soporta, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si alguien te está haciendo entrar en razón, si estás mirando que efectivamente fallaste, no piensen en qué van a decir los demás, si se burlarán, si te dirán. No, es mejor aceptar la culpa aquí y decir, sí, es cierto, no me di cuenta, pero fallé y soy responsable. Hacer eso delante de Dios engrandece, porque el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Que Dios nos ayude a reconocer aquellas faltas que hemos cometido por error, sin saberlo, involuntariamente, por ignorancia, reconocerlo delante de Él, pedir perdón y hallar oportuno socorro y ser lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que el Todopoderoso nos guíe y nos conduzca por sendero de justicia en todo nuestro trayecto. Que por descuido, por falta de información, por falta de preguntar, ninguno cometa pecado involuntario que le lleve a algún grado de responsabilidad delante de Dios, sino de aquello que no conoces o no tienes toda la información. Pregunta, indaga, asesórate y haz lo correcto delante del Señor, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, y de todo lo que hayamos hecho, aun siendo por error, por ignorancia, involuntariamente, entonces tendremos que responder. Seamos humildes para reconocer nuestros errores y que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad. Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos traer estos pedidos delante de ti. Cada nombre, cada persona, cada familia, cada situación, cada clamor, Señor, recíbelos por la sangre que Cristo derramó por nosotros. Recíbelo por los méritos de Jesús y responde, Señor, a cada pedido de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Señor, te pido especialmente por los pedidos de salud, por aquellas situaciones extremas que viven algunos debido al COVID-19, al cáncer, operaciones, intervenciones quirúrgicas delicadas, situaciones en la familia, momentos en que algunos tienen dificultades económicas, situaciones materiales, donde necesitan tu intervención. Que tu Santo Espíritu, Señor, primeramente fortalezca su fe y luego abra puertas delante de ellos. También te ruego, Señor, que sigas hablando a cada corazón a través del mensaje de tu palabra cada día. Permite que hoy tengamos un resto de día en victoria y que mañana nueva vez al mediodía nos conectemos para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.